Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan podido descansar. Hoy sí la clase es una clase típica con horario de viernes. Recuerden que ayer fue un poco más corta por la parte específicamente pues como del día del trabajo. Vamos entonces a continuar. Ayer empezamos a hablar sobre lo que es la DBT. Empezamos a hablar un poco sobre lo que son las habilidades, sobre lo que se enseña en la DBT. Incluso entonces empezamos a hablar que la DBT o TDC, TDC es en las siglas en español, DBT son las siglas en inglés, pero pues acá en Latinoamérica es conocido como la terapia dialéctico-conductual. Algo que mencionábamos ayer y que hacíamos hincapié es que es un enfoque de tratamiento basado en esa terapia cognitivo-conductual que fue desarrollado por Marshall y que originalmente empezó a trabajarse para las personas que tenían TLP, pero que a lo largo del tiempo se fue extendiendo, entonces ya nos dimos cuenta que no solamente funcionaba para las personas que tenían trastorno límite de la personalidad, sino que también se podía aplicar a las personas que tenían cualquier desregulación a nivel emocional o a nivel, por ejemplo, comportamental, como es en el caso del TDAH. Entonces, algo importante es que esta terapia dialéctico-conductual no solamente nos ofrece una estructura terapéutica para el trastorno límite de la personalidad, sino que se ha extendido a otros diagnósticos. Mencionábamos que habían unas habilidades que enseñaba la DBT, donde entonces van a estar ajustadas o van a haber unos principios clave y es la aceptación y el cambio. Entonces, la idea es que con el paciente se busque equilibrar esa aceptación de la experiencia del paciente con estrategias para promover un cambio. Entonces, que claro, ahí está, por ejemplo, unas habilidades en la conciencia plena, que el paciente o la paciente tenga una capacidad de vivir en el presente, de reducir esa reactividad emocional que es tan frecuente en el TLP y que puedan tener una buena regulación emocional. Entonces, por ejemplo, técnicas para identificar, técnicas para comprender, para manejar esas emociones de una manera mucho más óptima o de una manera mucho más ajustable a lo que se espera, porque recordemos que hay una desregulación a nivel emocional. Entonces, que acá la idea es que el paciente también tenga una tolerancia a ese malestar, que se le puedan brindar estrategias para afrontar el estrés, sin recurrir de pronto a conductas que sean impulsivas o que sean autodestructivas. Ayer no lo mencioné, pero algo fundamental en el TLP es que algo que desemboca mucho esas características comportamentales y emocionales son los factores que al paciente o que el paciente percibe como factores estresores. Entonces ahí es cuando llegamos de pronto a la conducta de autolesión o intentar, por ejemplo, suicidarse o controlar a los demás, ¿cierto? Desde un componente de manipulación y que también hay una habilidad o la idea es que se realice una habilidad para hacer concesiones. Entonces validarse mutuamente, que el paciente no solo se valida a sí mismo, sino que valida al otro, que se pueda comprometer con el otro, que pueda negociar, que puedan ver desde diferentes puntos de vista una misma situación y que la idea es eso, dar una tolerancia al malestar, ese afrontamiento del estrés, pero que también tenga el paciente una eficacia interpersonal. Eso es algo muy general de lo que hace entonces la DBT. La DBT pues tiene una estructura muy buena. Ayer hablábamos también de unos principios que la DBT empieza a combinar estrategias de la terapia cognitivo-conductual, pero también principios de la terapia dialéctica, de la terapia de aceptación plena o el mindfulness, y que el enfoque principal pues es encontrar ese equilibrio, una aceptación también de la realidad, aunque no, aunque sin entrar de pronto en el término de la terapia de aceptación y compromiso que estábamos viendo, pero sí la idea es cambiar esas conductas problemáticas. Entonces, que acá en la DBT vamos a utilizar, por ejemplo, el mindfulness, que el paciente aprenda a vivir ese presente sin juzgar, que el paciente a través de esa técnica de la atención plena, de la conciencia plena, pueda también manejar su desregulación a nivel emocional,
que pueda desarrollar también una conciencia sobre cómo son los pensamientos, sobre cómo son sus emociones, cómo lleva a cabo ciertas acciones y que pueda también identificar, que pueda comprender, que pueda gestionar todas esas emociones que son desreguladas, todas esas emociones que son intensas y que así, con esa regulación emocional, pueda reducir algo importante que está en el TLP y es una vulnerabilidad emocional, que deje de lado esa vulnerabilidad emocional y que tenga también mejor resiliencia y al fin y al cabo pueda también el paciente con TLP o la paciente con TLP afrontar esas crisis sin recurrir de pronto a lo que les mencionaba, a conductas autolesivas, a quizás intentos de suicidio. Y recordemos que algo importante en el TLP, aunque ya se los voy a explicar, es que esos intentos de suicidio son métodos de pronto para retener a la persona. Hay un miedo importante al abandono, entonces la idea es que sea un paciente que pueda afrontar esas crisis, que pueda desarrollar estrategias en momentos difíciles y que también tenga una efectividad interpersonal. Entonces, que mejore su comunicación, que mejoren sus relaciones sociales y que aprenda también a establecer límites y a expresar necesidades. Hay algo fundamental en la DBT y es que nos da como tal todo un sistema para trabajar con los pacientes, lo que es la desregulación a nivel emocional. Entonces entendemos que la DBT trabaja también el trastorno límite de la personalidad. Vamos a explicar un poco qué es, en qué consiste el TLP para de pronto las personas que no tienen un conocimiento previo en el TLP. Entonces, es un trastorno del sistema de la regulación emocional. Tiene que ver entonces con dos factores importantes. Como tal, las investigaciones no han dicho cuál es como lo puntual del trastorno límite de la personalidad, pero sí, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno mental, es un trastorno de la personalidad, pero que se va a caracterizar por una inestabilidad emocional, una impulsividad, una dificultad, pero como les menciono, y acá pues me desvié un poco, es que como tal no hay, las investigaciones no dicen sí, es que ese es el factor por el que se origina el TLP. Hay dos vertientes o dos versiones. La primera es que hay una disfunción a nivel biológico en ese sistema de la regulación emocional, pero que también es o se puede dar por un ambiente que es invalidante, un ambiente que ignora, un ambiente que de pronto minimiza o minimizó ciertas situaciones en el paciente. Entonces acá hay algo importante y es que las personas con TLP carecen de una seguridad en cómo se ven a sí mismas, en cómo son juzgadas de pronto por los demás, ¿cierto? Imposible, entonces, y importante también pues tener en cuenta que el TLP, como es un trastorno de la personalidad, va a acompañar a la persona durante toda su vida, pero que no solamente está caracterizado por la impulsividad, no es solamente está caracterizado por cómo se autoperciben o cómo perciben que los demás lo ven, sino que también hay una impulsividad, hay unas dificultades en esas relaciones interpersonales por esa misma impulsividad y esa imagen inestable también es importante trabajar. Entonces, es un trastorno muy complejo, es un trastorno bastante complejo porque puede generar un alto nivel de sufrimiento, un alto nivel de inconformidad, de inseguridad en las personas que tienen TLP. Y obviamente no solamente a los pacientes, sino también a su entorno. Ya les voy a poner un ejemplo de un caso clínico de una paciente con TLP que tuve y que realmente sí, hay características importantes en el TLP que debemos tener en cuenta. En ese manual de DSM-5, digámoslo así, que la Biblia para nosotros los psicólogos, es eh, importante tener en cuenta que para diagnosticar correctamente el TLP debe estar presente al menos 5 de las siguientes características que tienen en la pantalla, que tienen acá en la diapositiva, pero que también se las voy a ir mencionando. Algo importante es que acá también sus intereses, sus valores pueden fluctuar bastante fuerte, entonces un día, por ejemplo, quieren algo, al otro día ya no quieren esto, un día pueden amar algo, al otro día ya no lo pueden amar, lo van a odiar o se van a irritar con esa situación cuando el otro día, por ejemplo, era una situación que les gustaba
Y también tienden a ver las situaciones en términos muy polarizados, en términos muy extremos, o todo o nada, o blanco o negro, o es bueno o es malo, o tú me quieres o no me quieres. Entonces, acá esos puntos de vista, incluso sobre las otras personas, pueden ser incluso personas allegadas o la pareja que la persona escogió, o incluso sus propios hijos. De hecho, hoy estaba con una paciente con TLP que me mencionaba que estaba muy preocupada porque eh, antes incluso del medicamento, porque ella estaba en tratamiento farmacológico, está en tratamiento dual, en tratamiento farmacológico y en tratamiento psicológico, no está conmigo desde psicología, yo la estoy viendo desde neuropsicología porque también tiene pues una dificultad a nivel funcional, a nivel atencional, pero ella me decía, yo siento que mi hija en muchas ocasiones me tiene miedo porque antes de empezar con ese tratamiento pues farmacológico, el tratamiento dual que les estoy mencionando, ella era muy impulsiva, entonces era impulsiva, de pronto trataba mal también a su hija es una niña muy pequeña, tiene 5 años, entonces a veces no sabía cómo abordarla, cómo tratarla, y es allí donde la desregulación emocional no tiene, digamos, personas de exclusión. Puede ser la persona que el paciente más ama y aún así hay un cambio extremo y que hay una irritabilidad, una desregulación emocional. Cuando me refiero a desregulación emocional, no solo me refiero como una tristeza, alegría, no. También hay, por ejemplo, ira descontrolada o irritabilidad constante y fluctúan muy rápidamente. Entonces, para ellos una persona que puede ser muy admirable en un día, al otro día puede dejar de ser admirable simplemente porque de pronto, no sé, hizo algún comentario que la persona con TLP no asentía o no validaba. Entonces, esos sentimientos son súbitamente cambiantes y a menudo llevan a qué? A esas relaciones que son inestables, a relaciones muy intensas, de hecho, pero que al fin y al cabo, pues no solamente se están afectando a sí mismos, sino también a las personas que están alrededor. Les voy entonces a narrar cuáles son otros síntomas que puede estar vinculado al TLP. Entonces, como les menciono, las características siempre deben estar basadas en el DSM, en ese manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, al menos 5 de diferentes criterios que se presentan allí. En total son 9, pero al menos 5. Entonces, por acá les menciono algunos. El primero es un miedo intenso al abandono, miedo intenso a ser abandonado, puede ser incluso real o imaginario. Imaginario como que la persona con TLP piense que o su mamá o su papá o sus amigas o su pareja no la quiere, no quiere estar con esa persona. Entonces es un miedo imaginario, aunque no hay una base sólida. Entonces, claro, este miedo intenso al abandono va a llevar a esfuerzos desesperados por querer evitarlo, por querer eh, ser abandonada. Es allí donde llega, entre comillas, la manipulación. Ojo acá porque se habla mucho o coloquialmente se trabaja o se dice que en el TLP hay como una especie de manipulación, pero no es como tal manipulación, o sea, ellos lo hacen sí intencionalmente, pero es una manipulación muy diferente, por ejemplo, a lo que podríamos ver en otros tipos de trastornos de la personalidad, como en el narcisista o el trastorno, por ejemplo, antisocial. Entonces es importante tener en cuenta esa parte del concepto de manipulación y que, como les mencionaba, hay unas relaciones interpersonales que pueden ser muy intensas, muy fluctuantes, muy inestables. Entonces hay cambios bruscos entre una idealización y una devaluación de las personas que quiere. Eh, Hay una alteración también de esa propia identidad. Entonces, cómo es su autoimagen, a veces percibe su autoimagen como inestable. Y hay una impulsividad eh, que lleva a la persona con TLP a tener comportamientos autodestructivos, autolesivos. eh, entonces, importante tener en cuenta esta característica. Entonces, indispensable tener en cuenta que, pues, no en todas las personas se va a presentar en la misma intensidad, pero cuando me refiero a una impulsividad, en al menos dos áreas autodestructivas es un gasto de dinero, pero que es muy excesivo, un consumo de pronto de abuso de sustancias, porque a veces esa
de regulación emocional, esa impulsividad los lleva de pronto entonces a comprar en exceso cosas que no necesitan. Un abuso de sustancias psicoactivas, porque es una conducta de riesgo, no solamente el consumo de sustancias, sino también ese riesgo, pues sexo sin cuidado, riesgoso, o conducción de pronto incluso peligrosas. Les voy a contar entonces un ejemplo de una paciente que tuve y que por eso es tan importante en el TLP tener siempre coterapeutas. ¿Por qué coterapeutas? Porque son los coterapeutas los que nos van a servir a nosotros cuando de pronto no estemos como en el consultorio, cuando el paciente salga a la vida real, pues que podamos tener también como un parte de tranquilidad a los familiares y a los pacientes con TLP. Entonces, el caso que les voy a contar es de una paciente. Ella pues era estudiante universitaria, ya era completamente independiente, pues estudiaba en la universidad, pero también trabajaba. Pero resulta que en la ciudad de Medellín, bueno, no sé si todos conocen la ciudad de Medellín, pero acá hay una vía muy peligrosa que es la regional. Y sobre todo es muy peligrosa en la noche porque al lado está todo pues como un río y por el río entonces hay muchas personas pues como que consumen, ¿cierto? En zonas específicas. Entonces, la paciente que les estoy contando, ese día estaba discutiendo con su pareja, con su novio. Iban en el automóvil, pero resulta que mi paciente, en medio pues de su estrés emocional, lo que hace es abrir la puerta del carro. El carro estaba en movimiento, como les digo, al lado hay pues un río que es muy peligroso. Ella se baja del carro, él alcanza a frenar, pero ella se baja corriendo del carro, desesperada, gritando, llorando, que por favor no la abandonara. Entonces, claro, ahí es donde está el concepto. Solamente imaginemos esa escena. La regional, pues para las personas que no lo conocen, es una persona como de vía rápida y sobre todo a las 2 de la mañana. Es una vía muy rápida, entonces, pues motos, carros pasan por ahí a muy alta velocidad en las horas de la noche. Y al lado, pues hay también un consumo pues, de sustancias psicoactivas de personas que habitan en calle. No quiero decir que todas las personas que habitan en calle están pues son peligrosas, no, pero sí muchas que consumen pueden de pronto estar bajo efectos alucinógenos y de pronto pues pueden cometer algún delito. Entonces es ahí cuando les menciono que no hay como un control de su propio pensamiento, no hay una detección de su propio pensamiento, es un pensamiento muy impulsivo, es una conducta muy impulsiva. Por eso que se da, por ese miedo a ser abandonado, por esa intolerancia a la soledad, por ese sentimiento también de vacío y que también hay manifestaciones de ira que es desbordada, una ira que quizás es inapropiada. Entonces, acá es donde les menciono esos comportamientos autodestructivos, no solamente pues gastar dinero, no solamente consumo de sustancias, sino, por ejemplo, ese tipo de acciones que de pronto otra persona no haría, otra persona de pronto esperaría, no sé, a que paren en un lugar y puedan dialogar. Pero entonces esas conductas autolesivas no solo son así, no solo son conductas autodestructivas, sino también autolesivas como amenazas, gestos o incluso un intento, por ejemplo, de suicidio y autolesionarse, como por ejemplo sería el cuti, los cortes. También en el paciente con TLP hay inestabilidad emocional que es intensa. Entonces, cambios de humor muy rápidos e intensos, fluctúan. Ojo acá porque es diferente a lo que podemos ver de pronto en la parte sintomática del trastorno, eh, oh, se me fue el nombre, del trastorno afectivo bipolar. Es muy diferente, porque en el trastorno afectivo bipolar esos ciclos, esa parte cíclica, tiene tiempos muy diversos, muy diferentes a lo que pasa en el TLP. Pero en el TLP puede ser de un momento a otro que esté irritable y antes estaba de pronto muy calmado. Entonces esa inestabilidad emocional intensa lleva también a relaciones interpersonales intensas, caóticas, a peleas, y hay sensaciones incluso pues crónica de vacío. La paciente que les estoy mencionando en el ejemplo, ella me decía, yo me siento muy vacía, me siento muy sola, pero no sé por qué. Y ella era consciente que tenía de pronto a su alrededor pues personas eh,
que la querían, que la cuidaban, tenía pues una familia muy sólida, como les menciono, pues era una persona independiente, pero se sentía sola, se sentía muy vacía y no se sentía de pronto como entendida. Entonces, eso se va cronificando, esa sensación de vacío, y también en muchos ámbitos hay una dificultad para controlar la ira. Entonces, hay explosiones muy frecuentes, explosiones de ira muy inapropiadas, como esta que les menciono de la paciente, y hay un pensamiento a veces, no en todo, recuerden que es al menos 5 de esas características que les menciono, pero al menos debe haber algunas personas la tienen, otros no, un pensamiento paranoide, que es muy transitorio, o síntomas como disociativos, especialmente en momentos de estrés. No todas las personas con TLP lo tienen. Como les menciono, y es acá donde me devuelvo, eh, el trastorno límite de la personalidad tiene entonces pues unas causas y unos factores de riesgo que son y que están en estudio, pero el origen del TLP es multifactorial. Entonces se combina factor biológico, factor ambiental y factor psicológico. Entonces tenemos, por ejemplo, la genética. Hay mayor riesgo si hay antecedentes ya familiares con TLP, si entonces una madre, y bueno, por ejemplo, la paciente que les estoy mencionando, tenía, su madre tenía TLP. Tenía TLP, entonces ahí es donde está pues, los antecedentes familiares. También factores neurobiológicos, que es importante también tener en cuenta pues, la parte del funcionamiento cerebral. Entonces hay una disfunción en la regulación de serotonina. eh, en el TLP también se ha podido encontrar que hay áreas, por ejemplo, cerebrales que están muy vinculadas con ese factor emocional, con ese control de impulsos, la amígdala está más reactiva y también hay experiencias tempranas que les mencionaba. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente tuvo antecedentes de abuso, de negligencia, cuando un paciente de pronto tuvo también un trauma infantil o una invalidación emocional en la infancia, puede ser real, imaginaria o autopercibida, es importante entonces tener en cuenta esa parte. Realmente la terapia eléctrico-conductual es una de las técnicas más efectivas, ayudas a regulación de las emociones, a mejorar también las relaciones interpersonales, pero también desde esa TCC se modifica esos patrones de pensamiento, esos patrones de conducta que son disfuncionales. La idea es que siempre se trabaje con el paciente para que él tenga una comprensión de sus propias emociones y de las emociones ajenas, de los límites y esos patrones emocionales y que vienen pues como desde la infancia. En algunos casos sí se utilizan fármacos, entonces por ejemplo, pues ahí es donde les digo que es un tratamiento multimodal, entonces antidepresivos, unos estabilizadores del ánimo, en muchos casos antipsicóticos, no en todos los casos, pero la idea es siempre tratar esos síntomas específicos, pero no hay un medicamento como tal específico para el TLP, no, es entender que hay unos síntomas de pronto como en esa ruleta, pues acá está como el eje, lo que es más distal. El pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con TLP es importante también tenerlo en cuenta, pues es un trastorno tratable, con un buen tratamiento, un buen apoyo. Muchas personas logran estabilizar sus emociones si son continuas, si son constantes con la terapia multimodal, si es el caso, y mejorar también esas relaciones y ese vínculo interpersonal. Pero de pronto el camino eh, para los pacientes con TLP puede ser largo, requiere sí un compromiso del paciente, requiere un compromiso pues como de coterapeutas. El apoyo social es muy importante, la psicoeducación es clave también para ese proceso de recuperación, de estabilización. Cuando me refiero a recuperación, no es que ya la persona no vaya a tener TLP, es un trastorno de la personalidad. Entonces, la idea siempre es trabajar con eso, ser muy claros con el paciente y desarrollar pues también habilidades eh, para que controlen esas emociones, para que puedan mejorar esa calidad de vida y el tratamiento pues temprano siempre va a ayudar a prevenir recaídas. Vamos entonces a ver un caso de pues un video introductorio a lo que es el TLP.
Bueno, la DBT no solamente aborda lo que es el trastorno límite de la personalidad, sí se centró ahí, pero pues también va a abordar, por ejemplo, lo que son las conductas suicidas o las conductas autolesivas que son crónicas. En general, fue creada originalmente para el TLP, como ya lo hemos visto, pero pues realmente con el tiempo su aplicación se ha ampliado muy a otros diagnósticos. Entonces, por ejemplo, depresión resistente a tratamiento, trastornos también del consumo de sustancias psicoactivas, los trastornos también del estado de ánimo, entonces trastorno bipolar, en algunos casos, como por ejemplo un tratamiento de apoyo, trastornos, por ejemplo, de la red de regulación emocional sin diagnóstico específico, ¿cierto? Cuando el problema central es el manejo emocional, trastornos de ansiedad, en algunos casos, por ejemplo, especialmente si hay una impulsividad o una evitación que es alta. Entonces la DBT sí se basa en combinar esa aceptación, ese cambio, con estrategias de regulación emocional, con estrategias de tolerancia al malestar, una eficacia también interpersonal. El plan como tal de las sesiones se debe entonces ver así. Tenemos un trabajo que es individualizado, es una estructura donde al principio siempre se hace una psicoterapia individual para trabajar metas personales con el paciente, para que el paciente también tenga un entrenamiento de habilidades posterior en grupo. Entonces ya se le enseñan estrategias de cada módulo. También hay un seguimiento telefónico, según el terapeuta. No todos los terapeutas de pronto hacen un seguimiento telefónico, pero sí en muchas situaciones de crisis, por ejemplo, con la situación de crisis que les mencionaba de la paciente anterior, se puede dar. Y que siempre es una supervisión, siempre es pues un trabajo en equipo para que el terapeuta pueda aplicar bien la DBT. ¿En quién va a ser útil? Como les menciono, no solamente en el TLP, pero sí en personas que tienen un, un consumo de sustancias psicoactivas que ya es crónico, una depresión resistente, conductas autolesivas, y aunque pues la DBT eh, es la estructura como tal para el TLP, se usa en muchos otros contextos, adolescentes con dificultades emocionales, personas con trastornos, por ejemplo, de ansiedad. Entonces es importante tener en cuenta este modelo porque realmente la estructura es muy buena. Lo primero es que en esa psicoterapia individual, pues lo ideal no siempre se da porque no siempre tenemos el espacio, no siempre tenemos el tiempo. Por ejemplo, acá en Colombia que quizás el modelo terapéutico público, pues desde las entidades prestadoras de salud, cuando son EPS, de pronto el modelo se debilita mucho cuando de pronto no son 50 minutos, sino 30 minutos, uno en 30 minutos. Créanme que uno no hace nada. Entonces, es eso. Primero una psicoterapia individual, cada paciente ya va a trabajar con su terapeuta, eh, ya ahí se hace una identificación, se hace una modificación de patrones de pensamiento y patrones de conducta que son disfuncionales y que se emplean también estrategias de conducta como por ejemplo un análisis en cadena, que es para identificar esos desencadenantes de conductas que quizás son percibidas como conductas problemáticas. También la idea es que se trabaje, por ejemplo, con un entrenamiento en solución de problemas para poder reemplazar esas respuestas que quizás son desadaptativas y ya luego sí podemos trabajar a nivel grupal. Siempre, siempre debemos entonces tener en cuenta estas características. Un entrenamiento de habilidades también grupales, que la idea es que sean 2 horas, una vez por semana, al menos durante ese primer año para que se le enseñe al paciente 4 módulos de habilidades esenciales. El primer módulo, que yo creo que ayer se los mencioné, es el mindfulness, esa conciencia plena, donde la idea es que el paciente aprenda a observar, que el paciente aprenda a describir esos pensamientos, esas emociones sin de pronto llegar a su propio juicio y que tenga también una mejoría de esa conciencia en el momento presente. Luego ya se le enseña el módulo de la regulación emocional, donde ahí el paciente tiene o se le brindan estrategias para reducir esa vulnerabilidad emocional. Entonces, por ejemplo, eh, mejorar la parte de la ira, ese sentimiento de vacío que tienen los pacientes. A veces hay un victimismo en el TLP y que también en esa regulación emocional ellos puedan tener un desarrollo
pues de respuestas que puedan ser alternativas, ¿cierto? A esa activación de pronto emocional tan intensa. Bueno, primer módulo, segundo módulo. En el tercer módulo, pues son 4 módulos en total que se trabajan en grupo. Ya en el tercer módulo es una tolerancia al malestar. Entonces, técnicas ya ahora sí para que el paciente o la paciente pueda manejar el estrés y que no recurra, por ejemplo, a esas conductas autodestructivas. El caso, por ejemplo, de la paciente que les mencionaba hace un rato, que ella en un momento eh, de estrés, en un momento de vulnerabilidad emocional, ella lo que hizo fue abrir la puerta del carro y salir del carro en toda una avenida donde pues obviamente había muchos factores de peligro, entonces que logre manejar esas situaciones. No es que no sienta estrés, no es que no sienta ansiedad, pues no se van a dejar de desvincular con las emociones humanas. Es que pueda trabajar esas habilidades y que las habilidades no solamente sean en el consultorio, sino que pueda tener un manejo de esas contingencias. Ahí es donde se trabajan esos 4 módulos de entrenamiento de habilidades para que el paciente también con grupos pueda trabajar. Y también el cuarto módulo que creo que no se los he explicado es una efectividad interpersonal, donde entonces acá los pacientes con TLP trabajan en mejorar esas habilidades de comunicación asertiva, aprenden también a establecer esos límites, a mejorar esos conflictos que son interpersonales y como les menciono también hay un seguimiento telefónico que eso es muy opcional, pues como el terapeuta, pero que sí ese seguimiento telefónico, o pues, también podríamos llamarlo una asesoría telefónica, le va a permitir al paciente, pues, siempre estar en contacto con su terapeuta en un momento de pronto de crisis, no solamente el mismo paciente, sino también, pues, ese coequipo o pues, esos coterapeutas que en este caso, pues, van a ser los familiares y que puede aplicar también habilidades en situaciones reales. Puede que al principio sea muy difícil, entonces la idea es que ya se vaya de pronto atenuando ese seguimiento telefónico. Siempre, siempre igual debe haber una supervisión terapéutica. Es decir, importante también tener en cuenta que, pues dado que trabajar de pronto con pacientes con desregulación emocional puede ser un desafío, y no solamente me refiero a un desafío al TLP, sino a nivel general que haya desregulación comportamental, como en el consumo de sustancias, como pues en el abuso de sustancias, como incluso en el TDAH, donde a veces hay una impulsividad, pues los terapeutas que manejan bien ese DBT reciben un entrenamiento. Se debe recibir un entrenamiento, eso es muy importante y una supervisión constante para evitar de pronto ese desgaste profesional. Entonces, igual como cuidado al cuidador, lo mismo cuidado al terapeuta, que los terapeutas que manejan el DBT tienen un desgaste emocional alto. Obviamente, pues eh, los otros modelos terapéuticos también, para especial el DBT. Bueno, por acá un libro que sé que de pronto les va a servir muchísimo que trabaja la DBT. Es un manual práctico de terapia dialéctico-conductual. Ojalá lo consigan físico para que puedan entonces trabajar diferentes aspectos con los pacientes. Entonces están ejercicios prácticos, ejercicios para también el aprendizaje de los pacientes, está la parte del mindfulness, una eficacia también interpersonal, una regulación emocional para que se pueda trabajar con los pacientes y que recordemos que lo que hace también la terapia cognitivo-conductual, sea cual sea pues como el modelo o el enfoque, es que el paciente sea su propio terapeuta. Ese es el fin último de, de la terapia. Vamos a ver entonces cómo el mindfulness se puede vincular con ese factor del TLP.
Recording in progress. Vamos a trabajar con un caso clínico desde la DBT. Vamos entonces a abrir los ejercicios prácticos que nosotros tenemos. Recuerden entonces los números de la coordinadora Paula, que ya de pronto en varias ocasiones les he compartido. Se los voy a volver a compartir por acá al chat para que la puedan contactar y le puedan preguntar sobre el material de estudio que realmente pues, es un factor complementario importante. Entonces acá, recuerden que ayer vimos el caso clínico de la ACT, acá hay varios casos clínicos, pero vamos a ver el caso clínico desde la DBT. Entonces, para mayor facilidad en búsqueda de los casos clínicos, la idea es que busquen DBT en el buscador y acá les aparece. Entonces, caso clínico desde la DBT, lo abre y tenemos este. Entonces, los datos generales, Laura, obviamente saben que siempre se le cambia el nombre, edad 27 años, Laura para el momento pues, de la consulta estaba soltera, era estudiante universitaria, pero a su vez también trabajaba medio tiempo en atención al cliente. ¿Cuál fue el motivo de consulta principal de Laura? Dice lo siguiente: siento que no tengo control sobre mis emociones. A veces estoy bien, pero de repente todo se vuelve insoportable. Mis relaciones son un desastre y no quiero seguir viviendo así. Entonces, esta fue la historia clínica de Laura. Laura es referida, ella remitida por psiquiatría y ahí identifica, pues el psiquiatra, previamente que la había tratado, ya había identificado rasgos compatibles con un trastorno límite de la personalidad desde la adolescencia. Eso se había presentado, los rasgos empezaron a tener un poco más en la adolescencia. Un momento que ha presentado entonces una marcada inestabilidad emocional, relaciones interpersonales caóticas, impulsividad, episodios de autolesión. Ha realizado entonces 3 intentos de suicidio, ya los había tenido en los últimos 5 años, eso pues es bastante, y que presenta conductas autodestructivas que son recurrentes. Entonces tenía cortes que eran superficiales, pero al fin y al cabo eran cortes en los brazos, en los muslos también. Entonces Laura tenía atracones de comida, un abuso ocasional de alcohol. Acá no lo pongo pues como en la consulta, ya me había mencionado que en, en ese consumo de pronto de sustancias, pues del consumo de alcohol, también había probado sustancias psicoactivas y que también pues tenía relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Entonces ahí es donde yo les menciono que es la desregulación, no hay una buena capacidad, entonces esa parte del autocuidado y que también eran desembocadas con qué, con un estrés emocional. Refiere miedo intenso al abandono, lo que la lleva a comportamientos extremos en sus relaciones, como llamar repetidamente a sus parejas, amenazar con autolesionarse, si percibe de pronto un distanciamiento, y alterna entre idealización y devaluación de personas cercanas. Obviamente acá pues un poco todo el relato de la paciente, pero básicamente esto era lo que nos decía Laura. En el ámbito laboral, recuerden que ella también trabajaba en atención al cliente, es difícil eh, eh, pues en general en atención al cliente que puedan lidiar con comentarios o de pronto con PQRs, etcétera. Entonces ha tenido también dificultades porque ha tenido episodios de ira incontrolable, no solamente con sus supervisores y sus compañeros de trabajo, sino también incluso con las personas que atiende, es por llamada, pero igual se desborda emocionalmente o en muchas ocasiones pues contesta de pronto de la manera en que no debería ser la idónea para el trabajo en el que está. Entonces, su historial de desarrollo revela una infancia muy marcada por esa invalidación emocional que era muy significativa en Laura. Sus papás, con los que pues, ha vivido toda su vida, lo que hacían era minimizar, ignoraban también sus emociones, lo que empieza a generar en ella una percepción de sí misma como, entre comillas, defectuosa, dicho por Laura. Una dificultad para regular sus estados afectivos
y que también reporta pues antecedentes de un abuso emocional en la adolescencia por parte de una de sus exparejas. Entonces, si vemos acá todo el caso de Laura, pues obviamente es muy resumido, pero todo el caso apunta también a lo que de pronto la psiquiatra apuntaba, y era un TLP, un trastorno límite de la personalidad, hay desregulación emocional. La idea es que siempre se realice la evaluación diagnóstica del DSM. Entonces, por ejemplo, en la aula que se hizo una lista de chequeo primero, ya luego con aspectos más puntuales. Entonces, que había un miedo extremo al abandono, había unos intentos desesperados por evitarlo, que también había pues un patrón de relaciones interpersonales que eran muy fluctuantes, eran muy inestables y eran caóticas, y había una autoimagen que era inestable. Entonces, importante tener en cuenta esto. Ahí en el material de estudio les dejo entonces el caso para que puedan saber cómo se hace desde la parte práctica, metodológica de la DBT, para que lo puedan entonces conocer. Bueno, por acá veo una pregunta. Dice lo siguiente. Una pregunta, doc. Un paciente con TLP con una familia funcional que la apoya, pero desafortunadamente sabiendo que uno de sus componentes es el miedo al abandono, ¿cómo podría afrontarse con ella una situación de una posible ausencia ante el posible fallecimiento de alguno de sus padres? ¿Cómo sería la intervención en este caso? Bueno, entonces, primero, pues sobre el encuadre, pues como general, el paciente entonces tiene el límite de la personalidad, ¿cierto? Que si cuenta con una familia, que si tiene pues como un factor de pronto protector. Es una ventaja significativa frente al pronóstico de TLP, pero ese miedo al abandono con TLP de pronto me dices que es muy profundo y estructurado por lo que me estás diciendo, incluso pues como a una ciencia real, pues y natural como la muerte. Entonces, sobre la intervención del caso, creo que me estás pues como mencionando como la muerte de alguno de los padres. ¿Qué sería? Lo fundamental es un abordaje preventivo, ¿cierto? Un abordaje preventivo, planificado, más que de pronto reactivo. Y que en algunos ejes de trabajo, desde en general, la terapia cognitivo-conductual es esa psicoeducación, una psicoeducación que va a ser anticipatoria. Entonces, trabajar con la paciente, esa idea de pronto de que la muerte es parte inherente o parte inevitable de nuestro ciclo vital, es hacer una psicoeducación, es importante también validar su temor, no decir como pues que estás diciendo bobadas o algo así, no, nunca invalidarlo, es hacer psicoeducación, lo que es la muerte, que a veces puede ser inevitable, importante seguir validando su temor, pero también empezar a introducir de manera muy graduable ese concepto de pérdida sin abandono. Es un concepto difícil de pronto para las personas con TLP, lo que les estoy mencionando como esa pérdida sin abandono, y que la muerte pues no significa, entre comillas, eh, rechazo, ¿cierto? Ni que significa abandono, ni que de pronto su valor como persona disminuya porque quizás alguno de sus papás no están. Entonces, esa terapia, por ejemplo, de la terapia dialéctica conductual, una terapia muy basada también en esquemas de poder conjugar. ¿Para qué? Para fortalecer en la paciente pues de esquemas de B, de creencias irracionales de Albert Ellis de la segunda generación, pero también con la DBT, para que la paciente o que podamos trabajar en la paciente ese fortalecimiento de su sentido de identidad, eh, que de pronto esté más separada como de los otros, su propio sentido de identidad, no dependencia de los demás, que se pueda también reforzar con la paciente una tolerancia a la soledad. Es difícil a veces, pero que pueda estar consigo misma sin esa parte de catastrofización, y entrenar también a la paciente en habilidades de regulación emocional ante el duelo específicamente. Entonces, trabajar esas creencias nucleares como si me dejan desaparezco o si me dejan voy a ser una persona sin esperanza. Eh, Otra creencia nuclear que es de la segunda generación es no puedo vivir sin mi familia, o no puedo vivir sin mis padres, o no puedo vivir sin, no sé, mi hermano, un ejemplo. O
Si pierdo a alguien, nunca me recuperaré. Si pierdo a alguien por la muerte, no voy a volver nunca jamás a ser la misma. Entonces es eso, es trabajar esas creencias nucleares y también hay que hacer una planificación con esas redes de apoyo más extendidas, que de pronto no sea como su núcleo principal, que sería pues la familia, sino que antes de que ocurra la pérdida, ayudar también a solidificar, ayudar también a construir eh, como otras fuentes de apoyo emocional, amigos, el mismo terapeuta, otros de pronto familiares, y eso entre comillas va a amortiguar esa sensación de que me quedo completamente sola o me quedo completamente desesperanzada. Siempre es un trabajo con duelo anticipatorio, también una validación emocional constante, es decir, en todo proceso siempre se debe validar que su miedo al abandono pues es algo real para ella, obviamente es algo subjetivo para mí, para de pronto uno como terapeuta, pero siempre es pensando es en el paciente y no reforzar de pronto esas conductas regresivas o conductas de hipervigilancia emocional. Entonces es importante tener en cuenta, pues sí, el plan de crisis también es importante en caso de pronto de que esa pérdida suceda, tener preparado como un plan de manejo o un plan de contingencia con la crisis, contactos de emergencia, sesiones más frecuentes, un manejo de pronto de riesgos, pues como autolesivas es muy importante. Bueno, entonces vamos a utilizar este pequeño descanso para que puedan entonces leer el caso que les menciono que está en el material de estudio, para que cuando entremos de nuestro descanso, ustedes entonces puedan trabajar o pues o podamos trabajar lo que es la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Por acá nuevamente les dejo la información, lo que son los números de la coordinadora, que es muy importante tener en cuenta. Y por acá vamos entonces ya a entrar a nuestro receso. Hablemos un poco sobre la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Entonces, ¿qué es el mindfulness? Realmente acá el mindfulness es considerado uno de los tratamientos más efectivos para el tratamiento del estrés, para el tratamiento de la depresión, para la ansiedad. Es realmente la capacidad de que de prestar atención de manera consciente a esa experiencia en el momento presente, en el momento en el que estamos, con interés, con aceptación, y también dice que sin juzgar. Entonces, cuando hablamos de la terapia cognitiva basada en el mindfulness, con las siglas es MBCT, empieza a hablar de, pues esas son las siglas en inglés, empieza a hablar de un enfoque terapéutico que combina esa terapia cognitiva que ya hemos visto con prácticas de atención plena, esa parte del mindfulness, y empieza entonces también a trabajar en el objetivo principal y es prevenir esas recaídas en los pacientes de la depresión, especialmente, por ejemplo, en personas con antecedentes ya de episodios recurrentes a nivel depresivo. Veamos una introducción de lo que es la terapia cognitiva basada en el. Recording in progress. Tenemos entonces unos componentes del mindfulness que son importantes tener en cuenta. Entonces, lo primero es que debemos tener en cuenta que la práctica de atención plena, más que un conjunto de técnicas, más que un conjunto de pronto de intervenciones, es para que el paciente pueda entrar en ese momento presente, que es una actitud ante la vida, que el paciente cambie esa actitud ante la vida y que el mindfulness permite eh, que el paciente pueda adquirir una serie de hábitos saludables, es decir, un estilo también de afrontamiento que pueda en el paciente impulsar esas fortalezas personales, esa adaptación al mundo moderno, pues para nadie es un secreto que en el mundo moderno hay un estilo de vida acelerado, un estilo de vida donde está marcado obviamente por la ansiedad, por lo que va a pasar en el futuro, por lo que no pasó ayer y también por las frustraciones, de pronto frustraciones cotidianas que se pueden tener en la vida general, como entonces despidos frecuentes, el burnout, eh, bueno, muchos componentes que de pronto en el mundo moderno van a afectar y que la idea es que con el mindfulness el paciente también pueda trabajar
esos estilos de vida, estilos de afrontamiento que sean mucho más saludables, estar en el momento presente, que de pronto no tenga sus rumiaciones de lo que tengo que hacer, de lo que debería haber hecho, y que al fin y al cabo, pues esa actitud ante la vida que la idea es que se trabaje con el mindfulness es favorecer ese bienestar y que el paciente pueda conectar con uno mismo. Yo les había estado mencionando ayer y el miércoles que el mindfulness no es solamente una práctica como técnica, es una práctica clínica que de hecho tiene cambios estructurales a nivel cerebral, que no solamente pues entonces es un estado de autorregulación de la propia atención, sino que también genera un cambio importante a nivel cerebral. Entonces, que cuando hablamos de mindfulness, nosotros nos podemos referir a varias situaciones. Primero, nos podemos referir como un constructo. Entonces, tiene múltiples definiciones, todas centradas en esa parte de la experiencia, de que el paciente esté en el momento presente, en el acá, en el ahora, que puede estar relacionado con otros constructos como lo que es la metacognición, esa reflexión sobre la propia cognición, sobre la propia atención que está teniendo el paciente, una conciencia desde lo reflexivo. Y como práctica, pues ya sabemos que la idea es que también el paciente tenga un instante de conexión con sus propias sensaciones, con sus propias emociones, con sus pensamientos y que la idea es que no juzgue de pronto sus pensamientos o en el momento en el que está. Pero también tenemos un proceso psicológico, que es focalizar esa atención. El mindfulness tiene que ver mucho con una atención focalizada, con una atención sostenida, resistir de pronto al montón de rumiaciones que se pueden dar en el momento y que a veces nosotros tenemos como unos pensamientos automáticos de los que ya habíamos mencionado, que hay una reactividad en la mente. Entonces, la idea es que con el mindfulness, pues, o en esa terapia cognitiva basada en el mindfulness, se tenga un momento, una conciencia del momento presente. Y acá es donde tenemos unos componentes indispensables desde el mindfulness. Entonces, hay que tener en cuenta que se entrena al paciente en esa capacidad de detectar, de notar sus propios pensamientos, sus emociones, sus sensaciones, sin reaccionar de manera automática. Esa es la idea, que el paciente sea consciente de sus propios actos, que el paciente sea consciente de sus propios hechos y que también hay un cambio en la relación con los pensamientos. Entonces, que de pronto es muy parecido a la terapia de aceptación y compromiso, que de hecho lo vimos que en la ACT también se involucra esa terapia, esa técnica del mindfulness, porque la idea es que el paciente, en lugar de pronto de solo tratar de eliminar los pensamientos o de pronto solo luchar contra los pensamientos, que el paciente tenga una actitud de cambio, una actitud de aceptación y observación sin un juicio frente a esos mismos pensamientos. ¿Evitar qué? Evitar la rumiación. Entonces sabemos que en pacientes ansiosos, la idea es que el paciente, pues, o que se le enseña al paciente a que pueda identificar esos patrones de pensamiento que se pueden considerar pues como pensamientos negativos. Negativos, ¿por qué? Porque al fin y al cabo pues no le dan ventaja al paciente, sino que al contrario pues generan un nivel de evitación, un nivel de pronto de inestabilidad emocional y que la idea es que no queden atrapados en esas rumiaciones, que no queden atrapados en ellos, por eso se habla del momento presente y que también, pues desde esta práctica clínica del mindfulness hay una integración de técnicas. Entonces, por ejemplo, la práctica como la meditación, una conciencia corporal, que es un escaneo corporal, que también se llama así, una respiración profunda, una respiración consciente, y que también se le da un enfoque muy experiencial. Cuando me refiero a un enfoque muy experiencial, es porque debemos tener muy en cuenta pues que los participantes o los pacientes que tengan una práctica clínica basada en el mindfulness, pues la idea es que no solo aprendan sobre lo que es la depresión, no solo aprendan lo que es la ansiedad, lo que nosotros llamaríamos una psicoeducación, sino que practiquen activamente los pacientes eh, pues esas estrategias para que puedan cambiar también esa relación con sus estados mentales. Las aplicaciones de la terapia cognitiva basada en el mindfulness son muchas. Hay una prevención de recaídas para, para la depresión mayor, pero ya más adelante les voy a decir en qué tipo, por ejemplo, de pacientes
la práctica clínica del mindfulness quizás no es la más recomendable. El manejo de ansiedad, el manejo también del estrés, cuando hay una regulación emocional, de pronto en trastornos como el TDAH, el insomnio, esa parte del dolor crónico que también la mencionábamos en la ACT, y que la idea es que el paciente tenga un mejor desarrollo, una mejor resiliencia y un bienestar emocional. En general, la estructura de la terapia cognitiva basada en el mindfulness es MBST, porque como les digo son siglas en inglés. Generalmente se aplica en un formato de 8 semanas, con sesiones que son grupales. Entonces, en esas 8 sesiones, algunas individuales, algunas grupales, se enseñan estos componentes: una atención al momento presente, una apertura a la experiencia, esa aceptación también del momento presente y del cambio, dejar pasar, y una intención con compromiso. Entonces, en general, pues la estructura, como les menciono, son 8 semanas, sesiones grupales de aproximadamente 2 horas, ideal esto, pero también con sesiones individuales desde la terapia cognitiva. Recuerden que también se trabaja esa parte cognitiva y que pues también hay prácticas como la meditación y esos ejercicios de conciencia plena en la vida cotidiana. Yo les estaba mencionando que no a todos los tipos de pacientes les va a servir todos los tipos de terapias. Y el mindfulness, aunque pues es una práctica clínica que es muy generalizable, realmente es muy beneficiosa, pues no todos los pacientes son candidatos para, para la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Hay ciertos casos donde la idea es que se, se haga adaptaciones o incluso se espere la mejoría del paciente para que el paciente ya pueda ser candidato a la práctica clínica. Por ejemplo, en personas con trastornos depresivos con síntomas psicóticos. Entonces, trastornos depresivos graves, ¿cierto? Episodios depresivos graves, severos. ¿Cuál es la idea? Las personas, por ejemplo, con una depresión mayor severa, donde ya hay síntomas psicóticos en muchas personas, donde hay delirios, donde, por ejemplo, hay especialmente alucinaciones, van a tener dificultades para estar ahí, dificultades para participar en la terapia. Recuerden que esa terapia necesita mucha atención, necesita estar en el aquí, en el ahora, en ese momento presente. También una detección de pronto de esas sensaciones corporales, y que claro, si yo tengo un paciente con un episodio depresivo grave y ya, como les digo, hay alucinaciones, hay delirios, pues los pacientes van a requerir, obviamente, que primero estén con estabilización, con tratamiento psiquiátrico, ya con un manejo que me permita a mí como terapeuta saber como, bueno, este paciente ya está estable, este paciente ya se estabilizó para poder trabajar desde la práctica clínica. Em, Relacionado pues como a eso, a la parte de los síntomas psicóticos, por ejemplo, en trastornos psicóticos que están activos, que es diferente a un trastorno depresivo severo con síntomas psicóticos. Cuando me refiero a trastornos psicóticos activos, es esquizofrenia, trastornos delirantes, etcétera, donde la práctica de, de la terapia cognitiva basada en el mindfulness lo que va a hacer es aumentar lo que para el paciente es una despersonalización. Cuando está esa parte activa, el paciente se despersonaliza, y que claro, esa práctica clínica basada en el mindfulness va a generar en el paciente una mayor confusión en persona, tiempo, espacio, y que va a activar mucho más esos síntomas psicóticos. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de la diferencia entre el TLP y el TAP, el trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, en pacientes que tienen un trastorno bipolar en una fase maníaca o en una fase depresiva severa, los dos opuestos, pues durante los episodios, por ejemplo, de manía, los episodios maníacos, la atención plena se va a intensificar, pero va a intensificar más esa hiperactividad mental. Entonces no estaríamos haciendo mayor cosa. Y en los estados opuestos, es decir, en los estados depresivos, esa introspección en el paciente sin una orientación de pronto adecuada puede aumentar como ese sentimiento de, de desesperanza, de desconsuelo, de desasosiego, que hay que trabajar también. Entonces, no es que no sean candidatos para,
sí, sí son candidatos, pero que ya deben estar estabilizados. Por ejemplo, el mindfulness en otro tipo de pacientes que no deberíamos utilizarlo como primera instancia es en un trastorno de estrés trastorno de estrés postraumático que no esté tratado. Entonces, claro, en algunos casos, esa introspección, porque requiere un análisis, requiere una metacognición, lo que les había mencionado, pues va a desembocar en el paciente con un trastorno de estrés postraumático no trabajado, es decir, nunca había estado en terapia, nunca había de pronto recibido como una ayuda psicológica, pues va a desencadenar recuerdos traumáticos sin que de pronto la persona tenga como las herramientas claras para poder manejar estas, esos recuerdos traumáticos. Entonces, en esos casos, es recomendable primero que pues no sea la primera técnica de elección, ¿cierto? Que sea más un enfoque de regulación emocional, una terapia especializada en el trauma para empezar a trabajar con el paciente con trastorno de estrés postraumático, tratarlo, trabajarlo y posterior, si ya nosotros como terapeutas lo vemos viable, empezar a trabajar desde la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Mm, Otro tipo de pacientes que no es recomendable, los pacientes que están con abuso de sustancias activas, o sea, un consumo de abuso de sustancias psicoactivas activo, que están en consumo. Si una persona está en consumo activo de drogas, cualquiera que sea la droga, cualquiera, o incluso, por ejemplo, el alcohol, va a tener dificultades para qué, para concentrarse en las sesiones. Pues para nadie es un secreto que las sustancias psicoactivas alteran el procesamiento cerebral, alteran la forma en cómo el paciente percibe el mundo, percibe la realidad. Entonces, la idea es que no se practique el mindfulness cuando tenemos un paciente que sabemos que consume, que va a tener dificultades para concentrarse. Entonces, se recomienda primero que el paciente, pues, se estabilice, que pueda iniciar un programa de rehabilitación, un programa de desintoxicación. Hay pacientes que no quieren, la idea tampoco es obligarlos, y, pues hay que tener en cuenta esto, pero sí, sí yo sé que mi paciente tiene un consumo de sustancias psicoactivas, así sea un consumo de sustancias recreativas, y por recreativas me refiero que cada fin de semana, cada que sale a fiestas, pues hay un uso de alucinógenos, pues la idea es que no sea la práctica clínica del mindfulness la primera instancia. También de pronto importante, aunque sí se puede utilizar, pero con ciertas adecuaciones, personas con dificultades cognitivas que son severas, pacientes con deterioro cognitivo que ya está avanzado, pacientes con que ya previamente se haya identificado una discapacidad a nivel intelectual, que sea significativa, van a tener problemas para seguir esas instrucciones y van a tener problemas para poderse beneficiar de ese enfoque introspectivo. No es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero por ejemplo en ese caso, donde hay personas que tienen dificultades con esa meditación, la idea es utilizar de pronto ejercicios de una atención plena en movimiento, como caminar conscientemente, hacer ejercicios de grounding. Y en personas, por ejemplo, que les estaba mencionando, eh, en personas que hay personas también que de entrada, y creo que también me lo mencionaban como en los comentarios, en un momento cuando mencioné la parte del mindfulness, que me decían, bueno, y si la persona no quiere definitivamente el mindfulness, porque hay personas que dicen, no quiero, no quiero, que todavía tienen de pronto como esa perspectiva de que el mindfulness es muy de la terapia zen o desde una filosofía pues muy zen. Sí, obviamente, esa es la base filosófica, como toda parte en la psicología tiene una base filosófica, pero que hay personas que de pronto desconocen como esos beneficios de la terapia cognitiva basada en el mindfulness, entonces dicen no y ponen una barrera inmediata y de pronto no le dan como la primera entrada en ese tipo de pacientes, pues lo ideal es, también hay pacientes pues que tienen muchas dificultades con la meditación y de entrada te dicen, no, es que yo no sé meditar, no me gusta meditar, no me siento cómodo, pues la idea de pronto es modificar un poco esa terapia cognitiva del mindfulness. Entonces se puede utilizar de pronto ejercicios de atención plena en movimiento, que también les mencionaba con las personas que tienen dificultades cognitivas, caminar conscientemente, ejercicios del grounding que les mencionaba, pero empezar como a que el paciente se vaya que el paciente se vaya adecuando a esos
a ese modelo terapéutico que sé que es difícil. Es que el mindfulness es una práctica que se debe hacer día tras día, como les menciono, pues sí tiene una duración de 8 sesiones, pero que no es de la noche a la mañana. Y yo les mencionaba que tiene una psicología muy budista. Pues claro, la gente dice como no, espera, eso no. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, eh, que un paciente de pronto no eligió, porque el mismo paciente es quien dice, mira, y que la idea es esa, es decirle al paciente, vamos a trabajar con esto, esas herramientas, así se va a desarrollar la técnica, y mi paciente de entrada me dice, mira, no quiero definitivamente, pues se le explica el por qué, pero puede ser que muchos pacientes tengan como esa creencia de que el mindfulness eh, es una psicología muy budista o que es una creencia muy budista o que también tiene pues como que ver con la religión y no, está secularizada, entonces sí aporta ese concepto de sufrimiento vinculado de pronto al apego, a la aversión, a la identificación de los pensamientos de la filosofía Zen, pero que ya es completamente diferente. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque hay pacientes que dicen realmente no, no quiero nada que ver con el mindfulness y es difícil a veces de trabajar. Les voy a dejar en el chat el video que acabamos de ver para que lo podamos repasar. Em, y la idea es la siguiente. Yo les voy a compartir en este momento, pues es un taller que vamos a hacer. La idea es esta. Entonces vamos a hacer un ejercicio de clase, pero la idea es que pues ustedes puedan tener unos minutos o bueno, la idea es que pues aprovechemos la clase y puedan leerlo durante este resto de momento hasta ya pues el día de mañana que iniciemos clase. Es una lectura de un artículo, se llama Aproximaciones conductuales de primera, segunda y tercera generación. Es en un caso de ludopatía para que lo podamos entonces trabajar. ¿Cuál es la idea? Ya les voy a compartir el, el documento, pero la idea es que ustedes lo puedan leer. Bueno, aunque el documento está acá, que a veces es muy pesado y no me comparte, ese es el documento que vamos a leer para el día de mañana, está acá, está en el material de estudio para que pues lo descarguen ahí, incluso lo pueden leer de ahí, que creo que es mucho más sencillo. Entonces vamos a hacer esta lectura, es este, es una lectura sencilla, realmente es una lectura sencilla, donde se abordan entonces diferentes perspectivas, primera generación, segunda y tercera generación, es de un mismo caso, es el mismo caso para que entonces lo tengan allí, de un momento se los muestro para que puedan entonces abrirlo. Entonces, es de fácil lectura, pues realmente no son 11 páginas, porque miren que acá pues hay páginas de referencia, entonces ahí no contaría la discusión, pero lo que yo quiero que ustedes lean es principalmente el caso, ¿cierto? Y cómo se abordaría desde la primera ola, segunda ola y tercera ola. Acá está el caso clínico, donde entonces es una mujer de 28 años de edad, está licenciada, pero pues en este momento está sin empleo pues en la aproximación clínica y el motivo de consulta. Acude a consulta en busca de ayuda para controlar sus impulsos, refiriendo que en situaciones difíciles se refugia en el juego, lo cual ha llevado a conflictos familiares y laborales. Entonces, acá el diagnóstico comenzó a acudir a casinos con una compañera de trabajo. Posterior, acudía sola entre 2 y 3 veces por semana cuando la compañera no podía, empleando aún más tiempo en dicha actividad, el cual poco a poco se fue incrementando hasta gastarse la quincena en 2 o 3 días, motivo por el cual comienza a robar dinero a familiares y a solicitar préstamos, hasta acumular una deuda de más de 50.000
1.000 pesos. Pues sé que obviamente en Colombia pues esa suma de pronto no es como la misma, pero supongan que en Colombia son 50 millones de pesos, ¿cierto? Eso es muchísimo. Entonces, acá la familia intenta limitar el juego de la paciente estableciendo las 10 p.m. como hora para llegar a casa sin poder salir posteriormente. Recuerden que ella tiene 28 años de edad. Sin embargo, la paciente se escapaba por las noches, regresando a casa por la madrugada, tiempo que invertía en los casinos. Este periodo coincide con el rompimiento de su pareja y la pérdida de su empleo, causando en ella tristeza, sentimientos de soledad, desesperanza, que se aliviaban en un inicio por parte del juego. El juego, recuerden que al principio da un sentimiento de gratificación, posterior ya deja de ser gratificante y que durante las entrevistas ya se hacían mucho más evidentes, pues como esa parte de los pensamientos, de las ideas obsesivas. La idea es que no solo se centren en el caso, sino de todo lo que ya de pronto hemos revisado de la primera, segunda y tercera generación. Entonces, recuerden que está en el material de estudio. Nuevamente les voy a compartir la información de la coordinadora Paula para que se comuniquen con ella si tienen alguna duda respecto al material. Y mañana entonces nos veremos nuevamente. Recuerden que mañana entonces es a las 9 de la mañana, hora colombiana. Espero entonces que lean el artículo. Mañana es lo primero que vamos a empezar. Al principio vamos a hacer pues un recuento de todo lo que ya hemos trabajado. Ah, bueno, algo que se me olvidaba y que creo que es fundamental, les voy a compartir acá el formulario autoevaluativo. Para que entonces puedan trabajar en eso, que vayan pues mirando la resolución del cuestionario autoevaluativo. Recuerden que es completamente voluntario. Les voy a compartir el enlace. Es este. Bueno, el archivo, ya les voy a decir cómo se llama. Pues cómo está puntualmente ya. Aproximaciones conductuales de primera, segunda y tercera generación. Así se llama el archivo para que lo encuentren allí en el material de estudio. Lo que les compartí en este momento, bueno, no solo se comparte. Ah, bueno, sí, por acá. El formulario que se los voy a compartir por acá es el cuestionario autoevaluativo, es completamente voluntario, pero algo que también quería que vieran es para que de pronto si quieren repasar un poco sobre el material, pues como que hemos trabajado, les voy a poner acá, pues ahí está también, pues es un taller, es un taller realmente pues que es completamente voluntario, ¿cierto? Que ahí está, es diferente al material, pues como perdón, al formulario que les comenté. Pero es un taller que ustedes, la idea es que con ese taller ustedes también pues respondan ciertas preguntas que de pronto ustedes tengan pues como dudas. Yo estoy por acá buscando en todo el material de estudio. Bueno, creo que no está. Mañana entonces en la mañana se los dejo. No los quiero saturar como con muchas cosas. Por ahora tenemos la lectura. Mañana entonces les subo eh, el material, pues el taller de estudio, no para que lo apliquen de pronto como a ese, sino para que lo puedan ver de pronto
más adelante. Ya les voy a mostrar cómo sale. Denme un segundo. Es este de acá. Este de acá, aproximaciones conductuales de primera, segunda y tercera generación. Este es el que vamos a trabajar para que entonces lo lean, lo repasen. Realmente pues es un caso muy interesante y nos veremos entonces nuevamente mañana. Que estén muy bien y que puedan descansar.